Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo 19 de mayo. Es un placer saludarle a través de la mejor, la 92.5. Gracias por estar con nosotros, la verdad se lo agradecemos profundamente. Y bueno, como lo hemos hecho a lo largo de estos 2 últimos meses, que estamos por tener y tomar decisiones importantes. El próximo 2 de junio, pues hemos tenido la visita en este programa de los diferentes candidatos y candidatas a puestos de elección popular aquí en el estado de Nuevo León, de los diferentes partidos políticos. Y bueno, pues el día de hoy no podemos dejar de lado la inclusión en la vida política y democrática de nuestro país y de nuestra entidad. Y hemos invitado a 2 mujerazas, bueno, son 3, pero nos falta una de ellas, esperemos que llegue en un momento más, pero me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a Jennifer Aguayo, presidenta del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León. Mi querida Jennifer, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Leti, no, al contrario, gracias a ti por la invitación y pues aquí vamos a darles a conocer algunos datos importantes para tomar decisiones en estas votaciones. En estas votaciones del próximo 2 de junio. Y también el día de hoy nos acompaña Kenia del Ángel Mendoza. Ella es candidata a diputada local por el Distrito 12 del municipio, que es el municipio de García, Nuevo León, por el partido Vida en Nuevo León. Ella pertenece a la comunidad indígena del estado de Nuevo León y del municipio de García, que lo conoces muy bien. Kenia, bienvenida y muy buenos días. Muchísimas gracias, Leti. Muchísimas gracias por estar aquí. Importante hablar de la inclusión, mi querida Jennifer, sobre todo en estos tiempos en donde queremos avanzar en muchos sentidos, sobre todo en la inclusión de los grupos vulnerables, de las minorías, y que se tienen que abrir muchos más espacios para hombres y mujeres que pertenecen a estos grupos. ¿Cómo hemos ido avanzando en ese sentido? ¿Cuál es la perspectiva, Jennifer, al menos aquí en Nuevo León? Híjole, pues qué bueno que mencionas el dato de la inclusión entre hombres y mujeres. Pues primero recordar que la lucha de las mujeres para tener un espacio en la vida pública, en la función pública, ha sido larga, pesada, pero finalmente las mujeres hemos abierto el paso para que exista ya la paridad de género. En la función pública. Las mujeres iniciamos como una acción afirmativa. ¿Qué es la acción afirmativa? La acción afirmativa es una medida temporal porque no está en las leyes. Ya. Ajá, entonces, cuando hay contiendas electorales y no tenemos en las reformas, en la ley electoral, algo que normas que nos puedan regir para obligar o normar a los partidos a la participación, entonces el árbitro, en este caso el Instituto Estatal Electoral o el INE, toma parte como acciones afirmativas como medida temporal. Entonces, las mujeres iniciamos como acción afirmativa. Era una medida temporal para obligar a los partidos a que pudieran participar en la contienda electoral. Pero entonces ha habido muchas trampas en el camino, muchas trampas porque los partidos políticos son muy listos para poder hacer las cosas a conveniencia. Entonces, te voy a recordar algunos casos. Por ejemplo, existió esto de que podían estar en la contienda en las fórmulas hombre y mujer, y entonces ponían a la mujer primero y al hombre como suplente, como propietaria y suplente, y una vez que les favorecía el voto, bajaban a la mujer y subían al hombre. No, pues no se vale. El tan mencionado caso de las Juanitas. Ya, sí, cómo no. Y también después hubo otro caso muy sonado que entonces,
pues es que para participar tengo que ser mujer. Entonces hicieron la trampa esta de decir los hombres se inscribieron como que si fueran mujeres muchas. Ah, sí, sí, cómo no. Ese fue otro fraude comprobado electoral que tuvimos. Ahora bien, en la contienda pasada, en la contienda electoral, en el proceso electoral pasado, que fue en el 2021, entraron las acciones afirmativas de la diversidad sexual, de la comunidad indígena, afrodescendientes, mujeres y personas con discapacidad. Ahora me voy a venir a lo local. Acciones afirmativas, no estamos regulados, no estamos en la ley electoral. El INE hace un proceso, nuestro proceso de la diversidad sexual, específicamente con el que tengo el tema. Inicia el proceso en Aguascalientes con una mujer trans que su partido político no le permite participar. Ella es de Morena y entonces hace un litigio estratégico, Salma Loébano, y entonces logra, antes de iniciar las elecciones, que el INE incluya la acción afirmativa para la diversidad sexual, y entonces le dice a los estados, es tiempo, es momento, no han iniciado las elecciones, haz la acción afirmativa de la diversidad sexual, porque aquí en Nuevo León sí se hicieron las otras acciones afirmativas de los otros grupos vulnerados, pero no de la diversidad sexual, y entonces inicia nuestro pleito local. Entonces, Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, que es la asociación a la que yo represento, junto con otros activistas, incluyendo también parte de la diversidad sexual de Morena, del PRI, de MC, de varios activistas, nos juntamos y entonces fuimos a hacerle el pleito al Consejo Estatal Electoral en la contienda pasada, ahora instituto, ¿no? Y al cuarto para las 12, así a menos de una semana de iniciar el proceso electoral aquí en Nuevo León, ganamos ante todos los pleitos, y entonces se le ordenó, el tribunal le ordena al Consejo, al Instituto Estatal Electoral, que implemente las acciones afirmativas de la diversidad sexual obligatorias para todos los partidos políticos. Y entonces a volverse locos, ¿no? Porque no estaban preparados, obviamente, no estaban preparados para esto. Entra, como pueden, inscriben lo que sea, como pudieron, 165 personas, pero lo que sucedió es que el PAN impugna y entonces alega que la diversidad sexual, decir que es de la diversidad sexual son datos sensibles, y alega que tienen que mantenerse en el closet, que el electorado no teníamos el derecho de saber quiénes nos querían representar aquí en Nuevo León. Entonces, el tribunal le dio la razón, y entonces el proceso electoral pasado votamos a ojos cerrados. Es decir, teníamos la acción afirmativa de la diversidad sexual, pero no sabíamos quiénes querían representarnos. Ya. Entonces, eso es lo que, así como para darte un contexto de lo sucedido, ¿no? Mira, yo, basándome en lo que dice la Constitución, que cualquier mexicano tiene derecho a votar y ser votado, correcto, ahí no hablan ni de preferencias, ni de grupos raciales, ni de colores de piel, ni de preferencias de género, de nada. Entonces, ¿cuál ha sido el problema durante todo este tiempo? Porque cualquier mexicano o mexicana tiene derecho a votar y ser votado, dice la Constitución. Dice la Constitución, pero las personas de la diversidad sexual teníamos hasta el proceso electoral pasado derecho a votar, pero no a ser votados. Pero eso, ¿quién lo marca? Porque pues está muy abierto. Pues así se marcaba. Entonces, ahora este tribunal electoral le ordena también al Congreso del Estado reformar en la materia para que deje de hacer acción afirmativa, la medida temporal, y entonces que venga en la ley, ¿verdad? Ya, o sea, reformar, aquí lo interesante sería reformar la Constitución. Reformaron la ley electoral, pero nada más, pero no la Constitución. No, todavía no llegamos ahí. La única que está reformada es la paridad de género. Nada más. Hasta ahorita.
Ajá, hasta ahorita. Todas ok. las acciones afirmativas estamos así, en acciones afirmativas, Ya, y estamos proceso electoral por proceso electoral, Ya. y ahí vamos avanzando. Ok. Ahí vamos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Finalmente, después del proceso electoral, metimos otro pleito por transparencia ante la INAI, la COTAI, aquí en la COTAI. Por vía transparencia solicité los datos como persona interesada, como parte de la diversidad sexual, pues saber si teníamos representantes en la función pública, porque no sabíamos quiénes querían ser o quiénes fueron, estuvieron en el closet completamente. Y entonces la INAI nos da la razón, y entonces le dice a los partidos políticos que efectivamente son datos sensibles, que las personas de la diversidad sexual tenemos el derecho a vivir en el closet, que se conozca o que no se conozca, hasta que quiere ser representante en la función pública. Es decir, si tú vas a representar a un grupo, pues el grupo tiene derecho a saber que los quieres representar. Tiene una lógica tremenda, pero el tribunal resolvió de otra manera, de tal forma que ahora en la reforma electoral que hizo el Congreso del Estado, pues nos aventó todo para atrás, ¿no? O sea, lo que ya habíamos ganado, lo que nosotros decimos que es que caminamos un pasito adelante y después nos regresan 10 para atrás, 10 para atrás. Entonces, pues de lo que habíamos ganado, aquí tengo yo una lista de quiénes son las personas que nos quieren representar en estas elecciones. Ya no se vale ser oculto. Okay. O sea, ya en la reforma dice, si tú quieres representar a la diversidad sexual, tiene que ser público el asunto. Okay. Aunque yo le diría desde tus micrófonos, que muy amablemente me invitas al Instituto Estatal Electoral, que sería muy bueno que efectivamente lo hiciera público. Ellos tienen un portal en línea, y entonces sería muy bueno que todas las acciones afirmativas estuvieran visibles para todas las personas que estamos informadas y que nos queremos informar. Este es mi distrito, este es mi municipio, ¿quién me quiere representar en la acción afirmativa de la diversidad sexual o de la comunidad indígena, de las personas con discapacidad, etcétera? En el listado que tienes lo podemos dar a conocer, si quieres. Por supuesto. Adelante. El listado que tengo es muy amplio. Tenemos 162 personas. Estamos invitando también a todos estos candidatos, candidatas y candidates a que firmen una carta compromiso en caso de ser favorecidos por el electorado. Entonces tenemos de aquí hasta que llegue la veda electoral, que yo creo que es el 29 de mayo. El 29 de mayo, a que nos firmen esta carta compromiso en nuestras redes sociales, si la podemos mencionar. Adelante. Nuestras redes sociales que estamos previo a la marcha de la diversidad, Monterrey, así nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Antes de la marcha, le decimos a todos los que están haciendo uso del espacio, de las acciones afirmativas, que vengan a firmar el compromiso. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros estamos, o sea, todo este movimiento, estamos muy, muy informados de todo lo que sucede en social, político, en cuanto a nuestro tema. Conocemos a los actores, conocemos a las personas, y de esta lista que tengo yo de 162 personas, creo que conocemos al menos del 10%. Personas que no están legitimadas. Y también, por ejemplo, por darte un dato, tenemos una diputada vigente en el Congreso que en las elecciones pasadas no se autoascribió como persona de la diversidad sexual. Pero en esta sí. Ahora sí es. Entonces, Anilú Bendición, que es de Morena. Sí, está en Morena. Anilú Bendición, que está en Morena. En las elecciones pasadas no se autoascribió como parte de la diversidad sexual, y ella asume un cargo para ser representante en el Congreso del Estado. Además que vive en mi distrito, pues yo no sabía que ella me representaba, ¿no? O sea, no sabía. Entonces,
Hay reformas pendientes que no se han podido avanzar porque hay diputadas como ella que no está asistiendo al Congreso, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo podría exigirle a mi diputada que me representa tenemos esta reforma importante que es una ley contra el VIH, uh-huh, para poder avanzar en nuestros temas, y ahora sí nos quiere representar y ella se dice ser parte de la diversidad sexual. Pues entonces ahora le invitamos a ella y a los 162 que firmen el compromiso. Uh-huh. Y te puedo dar muchísimos más datos, pero así por darte un dato, las listas ya están publicadas, es muy extensa, son 162 personas, pero las listas están publicadas y se están publicando ya en esto, ya deben de estar publicadas en la página, en la Facebook, página Marcha de la Diversidad Monterrey. Okay. Ahí van a encontrar todas las listas de todos los candidatos, candidatas y candidates que quieren representar a la diversidad sexual en el Estado de Nuevo León. Muy bien. Si me lo permites, voy a hacer una pausa y regreso con Kenia del Ángel, que también hoy nos acompaña. Recuerdo que ella es candidata a diputada local por el Distrito 12, que es el municipio de García, por el partido Vida Nuevo León, sí, y ella pertenece a la comunidad indígena del municipio de García, Nuevo León, y vamos a hablar también de su proyecto, de sus propuestas y también de su lucha para estar en esta vida democrática y electoral de nuestro estado de Nuevo León y también de nuestro país. Volvemos después del corte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en donde estamos aprendiendo demasiado. Y yo creo que si le hiciéramos caso a la Constitución en que cualquier mexicano y mexicana tiene derecho a votar y ser votado, ya con eso estamos del otro lado. Pero cómo nos gusta complicarnos y hacer diferencias. Mientras seas mexicano y mexicana, no importa. Ahí no dice la Constitución. Sí, que tienes que tener cierta preferencia o que tienes que tener cierto género o que tienes que tener cierto color o que tienes que hablar cierto idioma. No lo dice. Entonces, mientras seas mexicano y mexicana, tienes derecho a votar y ser votado. ¡Tan! Pero bueno, nos vamos con Kenia del Ángel Mendoza, candidata, como decía hace un momento, a diputada local por el Distrito 12, que es el municipio de García, por el partido Vida. Mi querida Kenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da un gusto. Eres politóloga, perteneces ahora a este partido Vida. Háblanos de la lucha. Me encanta tu camisa, qué bonito bordado traes. ¿A qué comunidad indígena perteneces? Represento a la comunidad Tenec de San Luis Potosí. Tenec de San Luis Potosí. Muy bien. ¿Cuántos años acá? ¿O acá naciste? No nací aquí. Como mucha gente, de hecho, como prácticamente el 50% de la población de García, no nací aquí en Nuevo León, llegué hace 15 años. Pero que representan una parte importante del desarrollo en todos los sentidos del estado de Nuevo León. Del estado completito. No solamente de García. Así es, del estado de Nuevo León, y muy agradecidos con ustedes, con toda la gente del municipio de García y con tu comunidad. Kenia, tu lucha, háblanos de tu lucha, y para poder llegar también a ser candidata a una diputación, si lo habías intentado antes en otros partidos o por medio de otros partidos, ¿cuál ha sido tu experiencia? He sido candidata ciudadana en otros momentos de mi vida. Uh-huh. En el 2009 me tocó justo algo que mencionó Jennifer Aguayo, el momento histórico de las Juanitas. A mí me tocó vivirlo. Uh-huh. Fui candidata ciudadana por primera vez a diputada federal y fuimos, mi compañera y yo, fuimos la primera fórmula que existió durante todo el proceso. Nos permitieron inscribirnos a alrededor de 2,000 participantes. Y de esos 2,000 participantes, muchos éramos candidatos ciudadanos por el Partido Acción Nacional, uh-huh, en el Estado de México. Entonces, al ser la única fórmula que se inscribió mujer-mujer, pues todos nos veían raro. E incluso nos dijeron, es que ustedes no pueden ir mujer-mujer. ¿Por qué no? Y yo, así como que en mi lógica, en ese momento, en ese entonces, que fue en el 2009, uh-huh, no se hablaba de paridad de género. No se hablaba la paridad de género ni siquiera existía en el vocabulario. Uh-huh. Equidad era el tema. Uh-huh. Y recuerdo que hasta ese momento la batalla era por mantener el 40% de representatividad en el Congreso Federal.
Ese era el tema en ese entonces. Y recuerdo que los hombres de los partidos políticos mencionaban que dijéramos que nos habían dado el 40%. Entonces, esto lo voy a relacionar con lo que mencionabas hace un momento durante la pausa sobre pues que todas las personas deberíamos tener la misma oportunidad de participar. Independientemente mientras seas de este país, punto. Así es. Pero lamentablemente en el país existen muchas desigualdades y justo por eso se han dado todos estos movimientos que representan a las distintas identidades que existen en el país y en el mundo. Justo porque si tú no lo visibilizas desde un movimiento, porque las grandes transformaciones sociales se han dado a partir de los movimientos que se sociales, así es, y las grandes revoluciones en el mundo. Las grandes revoluciones, exacto. Y los cambios políticos en el Estado, muchos muy importantes que tienen que ver con el avance de derechos, tienen que ver con la movilización de las personas. Entonces, si nosotros aspiramos, la comunidad LGBT, las feministas también, aunque existan radicalismos de pronto también en la comunidad indígena también, los radicalismos están presentes en todos los movimientos, pero creo que todos desde nuestra perspectiva, desde nuestra lucha, lo que deseamos es que seamos visibles y considerados y tomados en cuenta desde lo que nosotros representamos. Porque si lo dejamos al arbitrio de los partidos políticos y de los dirigentes, en esta forma tan normalizada de hacer política a la que malamente ya estamos acostumbrados, nunca vamos a tener espacios de participación. Yo no soy hija de político o de políticos, ni de empresarios. Yo nunca hubiera tenido la oportunidad de participar como candidata si no se hubieran abierto estas grandes posibilidades a partir de las luchas sociales. Es decir, empieza, en mi caso aquí en Nuevo León, cuando llego a vivir al Estado, entro a trabajar al Congreso del Estado y me empiezo a dar cuenta de las dificultades que tenía la sociedad civil para comunicarse con sus representantes. Sí, la verdad es que el Congreso ha sido en estos 12 años, 15 años, un espacio que a fuerza de insistencia y de estar presionando todo el tiempo a los diputados, es que han tenido apertura. De otra manera, no hubiera sido. Estaríamos igual. Entonces me considero en ese sentido una persona que de manera fortuita, o sea, no con el objetivo, ¿no? O sea, yo no tenía en mi mente decir, me voy a dedicar a ser activista social. No. Estas cosas suceden de manera natural, espontánea, e incluso no me considero activista social, me considero aliada de las luchas sociales en el Estado. Los activistas que desde fuera están tocando las puertas y nadie les abría las puertas o no los escuchaban o les rechazaban, tuvieron a una aliada ahí conmigo, ¿no? Me di a la tarea de empezar a aprovechar las posibilidades que yo tenía desde el interior del Congreso y con las figuras con las que yo trabajaba, que eran los los presidentes de las bancadas. De las bancadas, sí. Y acercar y permitir que se dieran estos canales de comunicación, que desde el Congreso los diputados entendieran que no les pasaba nada si le abrían las puertas, si atendían en sus oficinas a los activistas, a las activistas. Porque sí existía un miedo de, es que me van a grillar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Recuerdo perfectamente que a un diputado que era con el que estaba trabajando, le bombardearon un fin de semana sus redes sociales. Y él, en su pensamiento, ¿verdad? Él pensaba que lo correcto era eliminar los comentarios y bloquear a la gente. Y dije, no, si tú lo haces, va a ser peor. Exacto. Lo que tienes que hacer es recibirlos, atenderlos, platicar con ellos. Cuando llegues al Congreso, pasa a su, ¿cómo se le llama? Lo que pusieron es al plantón. Al plantón. El primer plantón que se hizo afuera del Congreso del Estado fue de la comunidad LGBT. Pasó al plantón, saludó y a partir de ahí las cosas cambiaron. Creo que ese para mí representa un momento histórico, o sea, tal vez pueda ser algo muy simple. Y lo considero un momento histórico no porque sea sumamente relevante, no, porque a partir de ese momento, desde que la bancada del PAN vio que su presidente atendió a una persona de la comunidad LGBT, cuando ellos siempre habían rechazado tener un diálogo o comunicación visible, ¿no?, ante los demás, con personas de la comunidad, pues
tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? De alguna u otra forma se vieron obligados. Y luego los otros partidos, pues ¿cómo voy a quedar yo atrás, no? Pues yo también tengo que hacer lo mismo. Y así poco a poco. Y luego de ahí se dieron otro tipo de movimientos, por ejemplo, el de los sindicalizados de Metrorrey, que se pusieron en huelga, si bien lo recuerdas. Bueno, también ahí Agapito Castro fue una persona que se puso en huelga de hambre. Y también ahí estuve presente porque yo tomaba el transporte público todos los días. Así fue como yo conocí a Agapito. Saliendo del Congreso tomaba el transporte, el metro. Y lo conocí, platicamos, me explicó cuáles eran las necesidades y por qué, cuál era el motivo por el cual estaba él en huelga junto con sus compañeros. ¿Y qué hice yo? Llevar esa información al Congreso. Y entonces, diputados del PAN tuvieron ese acercamiento, fue inmediato, o sea, no tardaron. Entonces creo que ha sido muy valioso el hecho de tener a lo mejor un poco de mayor sensibilidad o una perspectiva un poco distinta, pero esto también lo agradezco mucho al hecho de haber vivido en distintas ciudades, el haber también, pues vengo desde abajo, me ha tocado tocar puertas muchas veces. Yo llegué aquí a Nuevo León sin conocer absolutamente a nadie, pero poco a poco pues he ido logrando desarrollarme profesionalmente hasta tener la oportunidad ahorita de ser candidata nuevamente por el partido Vida Nuevo León. Muy bien. ¿Cuáles son tus principales propuestas para el municipio de García? Porque yo creo que es importante que la gente de García conozca las propuestas de Kenia, del Ángel Mendoza, que creo que es una extraordinaria representante para todos ellos, ¿sí? Que es por lo que quieres luchar, en qué quieres trabajar, pues para mejorar a toda esta comunidad del municipio de García. Sí, mira, el municipio de García ha crecido de una manera muy exponencial. Sí. Exponencial, wow, ¿no? Sí. Y al decirte hace un momento que las personas foráneas ya representamos más del 50% de la población, o estamos en ese margen, en ese rango. Si no es que más. Si no es que más. Porque el censo es del 2020, estamos en el 2024, ¿no? Bueno, yo creo que hay más. Sí. Tenemos una serie de problemáticas que compartimos con todo el estado. Pero centrándonos en el municipio de García, es demasiado inhumano, ¿no? El que la gente tenga que batallar tanto para poderse acercar a la ciudad. Exacto. García es un municipio muy grande, con una población también muy grande, y no tiene ni un solo hospital, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y es municipio metropolitano, además. Igual como otros municipios les reportaron las rutas de transporte. Lo que sí es que ya hemos detectado no desde ahorita, desde hace varias legislaturas, desde el 2012 para ser precisa, las problemáticas que se veían venir para el municipio de García, municipios como Juárez, ¿no? Y enfocándome a García, pues justo vamos a ser muy, muy cuidadosas del presupuesto. En el presupuesto es en donde se definen muchísimos temas. Los diputados podemos prometer toda una serie de cosas que a la gente para ganarnos los candidatos, para ganarnos la aceptación de las personas para que voten por nosotros. Pero la gente tiene que saber que el presupuesto es la parte toral o lo principal que hace un diputado local. Entonces, los temas son salud, ¿no? Tenemos que enfocarnos en ver la forma de resolver el tema de salud y del abastecimiento de medicamentos para el municipio de García. La mayoría son derechohabientes al Seguro Social. Así es. Tenemos una población importantísima. No sabría decirte ahorita el porcentaje, pero tenemos colonias completitas, que son de una sola empresa. ¡Wow! O sea, un fraccionamiento completo es de Carrier, por darte un dato. Otro fraccionamiento es de Metalsa. Otro fraccionamiento es de, ¿cómo se llama esta otra empresa? Bueno, voy a darte un nombre ficticio, Hershey's, ¿no? También ahí hay mucha gente que trabaja en Hershey's. Así de grande está el tema aquí con lo que tenemos que abordar. La relación con las empresas va a ser sumamente importante para empezar a resolver las problemáticas que se tienen también en el municipio. De movilidad. Si bien las empresas brindan el transporte para que la gente pueda llegar a su trabajo y los regresan, pues no es suficiente, ¿no? Hay todavía más que hacer. Y creo que la responsabilidad social de las empresas se tiene que empezar a ver. Y ahí los diputados tenemos un papel también muy importante como mediadores y como
personas que podemos convocar desde el Congreso a este tipo de personas, ¿no? A los inmobiliarios, a los dueños de las empresas y demás actores sociales que también están dispersos y que tienen muchas ganas de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas de García. Definitivo. Hablando de mejorar la calidad de la vida de la gente de García, de los niños, de los adolescentes, en materia de infraestructura educativa, ¿cómo están? Terrible. Terrible. Estamos hablando que existen también muchas zonas en donde no hay una sola escuela, un solo kinder. Es decir, no se está pensando, las empresas inmobiliarias están ofertando pues casas, ¿no? Es un derecho, la vivienda, está bien, pero no te están generando las condiciones. ¿No dejan espacios para las escuelas? No, viene en el plan de desarrollo urbano. No hay espacio. Ahí es en donde entra el alcalde. ¿Qué está pasando también ahí, ¿no? Con los alcaldes? Y bueno, obviamente desde el Congreso también tendríamos que estar revisando eso, que es sumamente importante. No solamente eso, no están considerando la población que hay de niñas, niños y adolescentes. Las madres en García, las mujeres, ¿qué es lo que nos piden? Que existan guarderías de tiempo completo. ¿Por qué? Por las características que se tiene de la población. Mamá y papá trabajan. Okay. Mamá y papá trabajan y no tienen con quién dejar a sus niños. Ya hemos tenido casos muy terribles en los que al irse a trabajar los papás, pues los niños terminan teniendo incidentes en donde su vida pues ha corrido riesgo, ¿no? Entonces es sumamente importante también que las personas que estén viendo este programa sepan que mi agenda contempla a las infancias. Porque si nosotros decimos que las niñas, los niños y los adolescentes nos importan, es porque la vida de los padres, de sus madres, también nos importan. Tendríamos que estar resolviendo desde la forma en cómo ellos viven su día a día en medio de esta problemática de vivienda, de falta de agua, de falta de seguridad por el alumbrado, etcétera, etcétera, para que estas niñas, niños y adolescentes tengan una tranquilidad también en sus hogares. Me interesa mucho impulsar el tema cultural, deportivo. Obviamente el deporte tiene que ser parte de las acciones que se tienen que implementar ahí de la mano con el alcalde o con quien quede como alcalde. Espero que sea mi candidato de vida también, César Valdés. Y por mi parte, desde el Congreso tenemos toda una serie de acciones que como diputados podemos implementar. Hay un recurso legislativo, el bono de gestoría. Son 135,000 pesos. Muy pocos candidatos se van a atrever a decirlo, ¿no? Sí. Lo usan, pero para cuestiones personales, no para la gestoría social. Así es, gestoría social, pero la gestoría social también debe tener un enfoque de productividad o de impulso. Hay muchas personas que no están pidiendo que les regales la despensa, lo que quieren es que les apoyes con algo para poder emprender algún negocito. Y en García hay tanta necesidad de consumo de varias cosas que creo que sería una muy buena apuesta apoyar a mujeres, a hombres e incluso a adolescentes que tienen la intención de emprender algún negocio con este bono de gestoría. Muy bien. Pues Kenia del Ángel Mendoza, le recuerdo, ella es candidata a diputada local por el Distrito 12, que es el municipio de García, por el partido Vida Nuevo León. Ella conoce muy bien el municipio, ha vivido ahí prácticamente toda su vida y conoce todas las necesidades y bueno, representante de la comunidad de García, de casi el 70%, me atrevo a decir, de los habitantes del municipio de García. Muchísimas gracias, Kenia. Voy a hacer una pausa y regresamos después del corte. Vamos a charlar ahora con Aleida García, candidata a diputada local por el Distrito 1 Norponiente de Monterrey por el Partido Liberal. Regresamos después del corte. Continuamos en Retos en esta mañana, agradecidísimos de que hoy nos acompaña a través de la mejor, la 102.5. Muchísimas gracias. Y bueno, nos da muchísimo gusto recibir y tener en este espacio a Aleida García. Ella es candidata a diputada local por el Distrito 1 Norponiente de Monterrey. Recuerde que el Distrito 1 se dividió hace ya tiempo, porque antes era el distrito más grande e importante del Estado de Nuevo León. Ahorita ya está dividido. Y a ella le toca el Norponiente por el Partido Liberal. Mi querida Aleida García, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida.
Pues primeramente, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, muy privilegiada de estar a tu lado. Ay, no, al contrario. Ajá. Y pues aquí estamos más que nada para presentar mis propuestas. Ajá. Y pues dar a conocer el partido. Muy bien. También Aleida, ha tenido que luchar para poder, pues, ser visibilizada, ¿sí? Aleida es una mujer de talla baja y que también hay que, en materia de inclusión, lo decíamos hace un momento, todos los mexicanos y mexicanas, que se nos quede en la cabecita a todos los mexicanos y mexicanas tenemos el derecho a votar y ser votados. En ninguna parte de la Constitución hay diferencias, ¿sí? Y no deben de existir las diferencias. Mientras seas mexicano o mexicana, no importa nada más que tus ganas por la democracia y por luchar por este país y por el Estado. Mi querida Aleida, platícanos de tus propuestas, platícanos también de tu lucha, por favor. Pues más que nada, pues me presento, yo soy Aleida García, yo soy una persona de talla baja, muchos lo conocen como enanismo, ¿verdad? Ajá. Pero pues eso no tiene nada que ver, como quien dice uno, de la cabeza al cielo, ¿no? Así es, yo más que nada ahorita yo estoy aquí para luchar por la gente con discapacidad y la gente adulta mayor, que es una de las cosas que nos han hecho a todos menos, o no nos quieren dar, como quien dice, el apoyo. Prefieren dárselos a otras personas que realmente no lo necesitan, y a las personas que realmente lo necesitan no lo niegan, ¿no? Uh-huh. Y pues es más que nada, yo por eso estoy aquí, para luchar los derechos de más que nada la gente de personas de talla baja. De talla baja y personas con discapacidad. Sí, pero a veces la discapacidad está en otro lado y no se dan cuenta, claro. ¿Verdad? Claro. Pero bueno, mi querida Aleida, platícanos de tus propuestas como candidata también para que la gente las conozca. Pues una de mis propuestas es el escalón universal, es un escalón plegable que yo tengo pensado adaptarlo en ciertos centros comerciales, bancos, en baños, para ciertas discapacidades como yo, que soy con discapacidad. Ajá. De repente no alcanzo los lavabos y batallo para lavarme las manos. O en centros comerciales como un banco, no alcanzo la ventanilla del banco, me tengo que poner de puntillas, es más, ni de puntillas alcanzo. Es por eso que yo quiero lanzar este escalón universal, no tanto para mí, o sea, también funciona tanto a otras discapacidades diferentes. Definitivamente, incluso hasta para los niños, ¿no? Pues oye, porque a veces también los excluimos a los niños en muchas partes diarias de la vida, y también deberían de incluirse. ¿Qué más, mi querida Leila? No más agresores ni en secundarias ni en preparatorias, porque sufrimos mucho bullying, y o sea, es de las cosas de que sufres bullying y aparte del bullying te agreden. Y pues también es una de mis propuestas, no más agresores, ni tanto en escuelas, ni en secundarias. ¿Y cómo pretendes esto? Porque yo creo que el principio parte al momento, y esperemos que los padres de familia que nos están escuchando, todo parte desde la casa. El respeto hacia todo el mundo. Y fíjate, también hay muchas cosas que no es tanto por el niño o por sus hijos. También viene mucho el caso de la mamá, o sea, ya no es tanto el niño, de la mamá. Mira, mijito, ya viste a la chaparrita o al enanito. O mira, mijita, ahí va una chaparrita o un enanito. O sea, no es tanto tampoco ni por el niño. También vienen siendo los adultos. Por eso te digo, son los adultos, y tenemos que empezar a respetar. ¿Estás haciendo alguna propuesta para que se incluya este respeto en los libros de texto, por ejemplo, desde preescolar? Ajá. Es correcto, yo quiero hacer como un análisis, un libro de gestoría de no más discriminación, no más que nada el proceso de lo que se lleva una discriminación a una gente de talla pequeña, para que lo vayan viendo desde pequeños y lo vayan asimilando, y ya de que, pues si ven a una chaparrita un poquito, pues es una talla normal, es una persona normal, tiene pensamientos iguales que yo, pero pues es una persona de talla baja, ¿verdad? Muy bien, entonces llevarlo también a las escuelas, definitivamente tiene que haber una reforma profunda de fondo y forma en la educación en nuestro país desde preescolar, para hablar de todas estas discriminaciones y evitar en la medida de lo posible el bullying. ¿Algo más de lo que me quieras hablar? Pues oportunidades de trabajo. O sea, hay mucha gente pequeña de que batalla, más que nada no quieren salir de sus casas por el temor a la discriminación, y pues también el temor de que pues no les dan la oportunidad de trabajar por el tamaño.
Y es lo que yo quiero, o sea, oportunidades de trabajo a personas de talla baja. A pesar de que la Ley Federal del Trabajo dice desde hace mucho tiempo que no se debe ni se puede discriminar a nadie, ojo, a nadie, absolutamente a nadie, ¿lo siguen haciendo? Sí. Ok. Hasta la fecha. Ok. ¿Y han hecho denuncias? Sí han hecho, fíjate que muchas denuncias, pero tanto como la ley, pues la ley ahorita definitivamente se la pasa por el arco del triunfo. Y pues no hacen caso a nada, ¿verdad? Y pues esperemos quede un buen gobernador o un buen presidente que pues también tome eso en cuenta, más que nada. Para que no exista esta discriminación. ¿Cuáles otras propuestas traes? Por el momento sería son todas. Ok. Aleida García, candidata a diputada local por el Distrito 1 Norponiente de Monterrey por el Partido Liberal, para que usted la identifique muy bien. Me voy a regresar con Jennifer. Jennifer, pues bueno, has escuchado a Aleida, has escuchado a Kenia, y bueno, hablamos de esta lucha tan importante que estás haciendo tú como activista desde pues este movimiento que representa, sí, ella es la presidenta del Movimiento por Igualdad en el estado de Nuevo León. Y bueno, son tantas cosas las que se tienen que trabajar para poder seguir avanzando. ¿Qué más quieres compartirnos? Pues definitivamente estoy muy contenta de compartir este espacio con mi amiga Kenia del Ángel, que hemos trabajado de la mano, porque como lo dijo, ella trabajaba en el Congreso adentro y nosotros afuera gritando más no poder para que escucharan nuestras necesidades, y ella fue una de las que nos abrió la puerta, bien dicho. Ahora tenemos representante de nuestra comunidad en el Congreso del Estado, que ella es Jessica Martínez, está representando ahí gracias a esta lucha. Y también vamos muy de la mano, estoy también muy contenta de compartir espacio con Aleida, porque vamos también muy de la mano de las personas con discapacidad. Es decir, voy a dejar un punto muy claro, el privilegio contra la discriminación. Esta reforma electoral que nos recetaron es para seguir perpetuando a los privilegiados, a los mismos de siempre. Por darte un dato, ¿por qué? Porque todos tenemos derecho a votar y ser votados, sí, pero las acciones afirmativas de las que hemos estado hablando tienen un motivo, y es que históricamente algunos grupos hemos sido vulnerados, discriminados, y no hemos tenido la oportunidad de llegar a esos espacios donde se toman las decisiones. Siempre son los mismos. Entonces, que haya reformas electorales que obliguen a los partidos políticos a que tengamos representación hasta que dejen de ser acciones afirmativas y hasta que la igualdad sustantiva sea una realidad, vamos a seguir en esta lucha. Pero no podemos permitir que nos estén haciendo trampa, porque entonces, ¿de qué se trata? Nos siguen haciendo fraude. O sea, yo te di un pequeño ejemplo, pero hay muchísimas personas aquí que las tenemos perfectamente detectadas, que no tienen ninguna legitimidad, que son personas privilegiadas y que van a ocupar un espacio que nos pertenece a nuestra lucha de los grupos vulnerables, discriminados, como tienes algunas muestras aquí en la mesa. Claro que la Constitución nos marca que está prohibida la discriminación por cualquier tipo. Así es. Raza, orientación sexual, discapacidad, etcétera. Lo está, pero Nuevo León es campeón en discriminar. Exactamente. Somos los que más discriminamos en el país. Tienes toda la razón. Somos campeones en la discriminación. Por discapacidad, por color de piel, por religión, por orientación sexual, etcétera. Tenemos que terminar con esto. Y voy a cerrar. ¿Cuál importante es que tengamos representaciones reales y efectivas en la función pública? Es el avance. En esta legislatura
hemos tenido los avances que en más de 20 años no habíamos podido tener porque no teníamos una representante en el Congreso del Estado. Jessica, la diputada Jessica, nos llevó la agenda perfectamente y tuvimos grandes avances. Y hablo tanto en el Congreso como en los municipios, en las regidurías, sindicaturas, incluso para para ser candidatas a las alcaldías. Entonces es muy importante que no nos hagan trampa, que los tenemos detectados. No tiene caso, por ejemplo, decir que yo por el hecho de usar lentes pueda yo inscribirme como persona con discapacidad. Eso es, pero así viene la reforma electoral. Hay quienes están haciendo uso de ese espacio de personas con discapacidad solo porque usan lentes, pero a mí no me van a discriminar como persona con discapacidad por usar lentes. Por supuesto que no, hay muchísimos tipos de discapacidad que lo viven, que saben las necesidades, cuál es la agenda a seguir y que son quienes tienen el derecho de hacer el uso de la voz en la toma de decisiones y no lo están permitiendo. O hablar de la comunidad indígena solo por tener un vínculo con alguien de la comunidad indígena, ya te puedes inscribir como persona indígena. Pues estas recetas nos las avientan nuestros diputados y diputadas del Congreso del Estado y son cosas que tenemos que poner mucha atención la ciudadanía para poder avanzar, ¿no? en nuestros derechos. Definitivamente. Eso es como que lo que yo quisiera aportar. Muchísimas gracias, Jennifer. Para concluir, mi querida Kenia, tu último mensaje para la gente de García, del Distrito 12 local, si eres tan amable, ya para concluir y cerrar este espacio. Sí, tu mensaje para ellos. Decirle a todas las personas de García que conmigo van a tener una persona que no solamente sea una diputada cercana, obviamente de puertas abiertas. Esta cercanía se va a dar en una comunicación, una interacción personal, que ya lo estamos teniendo desde ahorita en campaña. Además, poner a disposición de todas las personas el bono de gestoría, que para mí es sumamente importante, de la manera en cómo te lo mencioné hace un momento, que vamos a combatir el abuso de poder, porque para mí ya es un tema personal, por mi historia de vida, también como servidora pública y como una persona que ha vivido dentro de la función pública la violencia política en razón de género, que tengo más de 20 años de experiencia en el servicio público, no soy ninguna improvisada y en el Congreso del Estado también he estado en 3 legislaturas. Todo esto lo pongo al servicio de las personas. El combate a la corrupción también va a permitir, la transparencia de los recursos públicos, de cómo se utilizan, va a permitir que podamos tomar mejores decisiones en coordinación con los otros niveles de gobierno, el municipal y el estatal, y de esa forma contribuir al bienestar de las personas, de todos en general, niñas, niños, adolescentes y personas adultos, porque los niños no votan, pero también pagan impuestos. Definitivamente, definitivamente. Bueno, pues mi querida Kenia, muchísimas gracias. Gracias a Kenia del Ángel Mendoza, candidata a diputada local por el Distrito 12, que es el municipio de García, por el partido Vida Nuevo León. Muchísimas gracias. Importantísimo, hay que salir a votar. Importantísimo, el día 2 de junio. Paisanos míos, salgan a votar. También agradecemos a Leida García, candidata a diputada local por el Distrito 1, Norponiente Monterrey, por el Partido Liberal. Gracias, mi querida Leida, por habernos acompañado. Y también a Jennifer Aguayo, presidenta del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León. Muchísimas gracias, Jennifer. Que tengan extraordinario día. Gracias por tu invitación. Al contrario, gracias. Y estamos a la orden. Gracias.